gracias a todos por estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación para venir a hablar de un tema que me fascina tanto. Es el tema de la tecnología for good o para el impacto social. Esto es de esto que les quiero platicar un poco hoy. Hemos visto muchos desarrollos en tecnología, pero ¿qué realmente podemos hacer con ellos a nivel impacto social? ¿Cómo nos pueden cambiar la vida? Hemos escuchado mucho hablar de la inteligencia artificial que nos va a dar una mejor vida y qué diálogo más bonito, pero atrás del diálogo debemos probar realmente qué significa, hacer experimentos y ver, dónde están los límites y qué tipo de regulación debe venir en torno a eso. Entonces, para empezar, les quiero hablar un poco de dónde viene todo esto. ¿Por qué hoy estamos viendo tantos cambios? Hace 50 años, veías un cambio cada no sé cuántas. Pero hoy, compras un teléfono nuevo y 2 días después ya salió el nuevo y ya el tuyo es viejo, y a nadie le importa tu nuevo iPhone no sé cuántos. ¿Por qué está pasando esto? Que cada vez que nos damos la vuelta hay otro cambio. Les quiero hablar un poco del contexto, la revolución de datos. 2 cosas empujan esta revolución. De un lado, un incremento en la capacidad de almacenamiento de datos y por otro lado, simplemente el hecho que estamos generando más y más datos cada día. Entonces, para empezar con el tema de almacenamiento, estuve buscando mucho un ejemplo para darles como desde los años 50 he incrementado no sé cuántos, no sé qué, y estuve buscando y dije, no, pero no me gusta y después dije, no, pero a ver, desde que yo soy pequeña, esta era mi primera computadora, que ni es mía, era de toda la familia, los 5 la compartíamos. Y les quiero enseñar mi última computadora, mi teléfono, súper chiquito, un cambio drástico, que la verdad ya ni nos impresiona, ¿no? Porque estamos acostumbrados a este tipo de cambio. Pero tal vez esto no sepan, pero podemos ahora guardar información en nuestro ADN. ¿Por qué es interesante? Es una buena pregunta. Pues porque nuestro ADN es un poco más resiliente que un CD o cualquier disco. Ahí puede permanecer con más duración. Y para darles una idea de qué significa esto, podemos almacenar 1 exabyte en 1 milímetro cúbico del ADN. Yo no sé qué es un exabyte, supongo que ustedes tampoco. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Son 250.000 millones de canciones que podemos poner en 1 milímetro cúbico de nuestro ADN. Ahí podemos registrar casi cualquier cosa, ¿no? Y si pusiéramos todo el internet en ADN, si pusiéramos esos ADNs en una cajita, caberían en una caja de zapatos. No soy científica, no me pregunten cómo, pero se supone que eso sí se puede. Ahora el otro tema, el tema de datos. Siempre escuchamos hablar de este tema de datos, ¿verdad? Como ustedes seguramente saben, siempre les ponen estas cifras, más del 90% de los datos del mundo se generó en los 2 últimos años. Entonces, bueno, eso nos permite entender como el tamaño de este cambio de las cosas que están pasando. Pero vamos un poco, traigámoslo más a nosotros. Vamos, ¿qué generamos nosotros? 50 millones de tweets por día. 700 billones de horas pasadas en Facebook por mes. 2.9 millones de correos enviados cada segundo. ¿Cuánta información, cuántos datos estamos generando cada segundo? Imagínense si pudiéramos nada más tomar todos estos datos, analizarlos y sacar soluciones. Tendríamos mucho más innovación, mucho más progreso. Justo ahorita estaba hablando de que si queremos crear una solución que tiene sentido, pues no pensemos tanto en la solución, más bien pensemos en el problema. Y justamente esta cantidad de datos fenomenales que estamos generando nos puede hablar muchísimo del problema para entonces llevar a mejores soluciones. ¿Qué tipo de soluciones? Para darles una idea un poco de, cuál es el valor real de los datos, quiero darles un ejemplo de Transport for London, que hace unos años abrieron sus datos. Eso permitió generar 130 millones de libras para la economía de Londres, un montón. Bueno, para seguir hablando un poco de cuál es el valor de los datos, la economía mundial vale más de 3 billones de dólares. Para darles una idea, 43 veces el patrimonio neto de Carlos Slim. Impresionante, no sé si más para los datos o Carlos Slim, pero impresionante. Ahora que entendemos un poco el potencial de los datos, bueno, que ustedes ya lo sabían muy bien, pues surgen 3 preguntas, ¿no? Si los datos son tan importantes, tenemos que tener mecanismos para abrir más, crear más datos para poder entender mejor lo que está pasando.
Una vez que tenemos eso, o que seguimos haciéndolo más bien, ¿cómo podemos hacer sentido de todo eso? O sea, ya no son un Excel que yo puedo decir, aquí veo algo, o sea, son monstruos de datos que yo como persona no me tienen ningún sentido. Y finalmente, ¿cómo proteger a los datos? Entonces, en base a estas 3 preguntas, quiero presentarles 3 tecnologías que estamos trabajando mucho en C-Minds, que son Open Banking, ahorita les explico lo que es, la inteligencia artificial y blockchain, y cómo pueden contribuir a resolver problemas sociales, cómo pueden tener un impacto. Ya me está dando un catarro. Bueno, ya saben que en México, espero, el gobierno tiene una iniciativa, datos.gov.mx, donde diferentes agencias del gobierno abren sus datos y los hacen disponible a cualquiera. Ustedes hoy se pueden meter, usarlos, ver lo que está pasando y, si son creativos, proponer una solución. Y eso está increíble, pero no es suficiente. Necesitamos también los datos de la industria. O sea, sí, muchos de nuestros datos se generan, aterrizan en el gobierno, pero muchos más le pertenecen a la industria. Y la industria pues no los quiere abrir así. ¿Cómo lo podemos hacer? Imagínense si Uber abriera sus datos. ¿Cómo podríamos entender la movilidad en esta ciudad? Proponer nuevas soluciones. Decimos, hay mucha gente que va por aquí, pues mira, vamos a poner un autobús para que sea realmente útil. No que Uber no es útil, pero bueno, transporte público está increíble. Y bueno, todavía no logramos abrir los datos de Uber, más bien estamos trabajando en abrir los datos del sector de servicios financieros. Y de esto se trata Open Banking, de permitir abrir más datos y crear nuevas soluciones en el sector de servicios financieros en este caso. Open Banking es un estándar que empezó en Reino Unido, que estamos adoptando en México, y lo que estamos haciendo es decir, bueno, muchas instituciones del servicio financiero tienen información. Si podemos tener acceso a ellas, imagínense las fintechs qué felices estarían de poder crear nuevas soluciones. Bueno, si quieren entender un poco más de banca abierta, vengan a verme después, porque no tengo tanto tiempo para explicarlo bien. Pero para darles una idea, se abren dos tipos de datos. Los datos generales, que son datos como la ubicación de los cajeros, estadísticas de quién en general, no sé, son los millennials que le gusta este producto o los baby boomers, así, cosas muy, muy generales. Y por otro lado, datos personales. No se asusten, los datos personales no se van a compartir de forma automática. Ustedes deberán dar su consentimiento para que estos datos se puedan compartir. Y bueno, ¿cuál es el valor de esto? Me dirán. Pues de un lado, si comparto los datos generales, de repente entiendo lo que está pasando y les propongo nuevas soluciones. Por otro lado, los datos personales me permite decir, no nada más, mira, tengo una nueva solución bien padre, pero decir, y Claudia, te la voy a adaptar para ti. Yo ya no soy parte del grupo, para los millennials proponemos este tipo de solución. Más bien es, Claudia, entendemos tu perfil financiero, te proponemos esta nueva solución adaptada a tus necesidades. Algo fenomenal. Bueno, y para otra vez no asustarlos, esto solo pasará entre instituciones autorizadas por los reguladores. Y bueno, regresando al tema de Open Banking más en general, es un movimiento global. Países por todo el mundo lo están haciendo. Inglaterra fue pionero, China ya tiene un estándar y México está trabajando en el suyo. Lo importante es darse cuenta que estos estándares pueden diferir un poco entre países. Pero para darles una idea de la potencia de esto, en Inglaterra se estima que el Open Banking puede generar 7.2 millones de oportunidades de ingreso para el 2020. Muchísimo. Para México no tengo ese número, no existe, pero les puedo decir que este tema empezó con la ley FinTech. Si quieren revisarlo un poco, les invito a ver el artículo 76 o a meterse a nuestra página para información un poco más amigable. Y bueno, ¿qué va a permitir esto? Otra vez regresando al tema, más datos me permite entender el problema mejor y en cuanto yo entienda el problema, yo sé lo que necesitamos, sé lo que cada uno necesita y puedo desarrollar esa solución. Que sea en el ejemplo aquí como de servicios financieros o cualquier tipo de datos de cualquier sector o gobierno. Ahora regresando a mis preguntas, entendemos cómo abrir más datos con cosas como el Open Banking Standard que demanda que los bancos y otras instituciones abran sus datos. Pero ahora, qué bien, tengo un montón de datos, pero tengo que hacer sentido de ellos, ¿no? Para proponerles una solución tengo que poder leer lo que me dicen los datos. Y hay muchos. Entonces, la solución, inteligencia artificial. Los veo como, pues sí,
obvio. Pues sí, la inteligencia artificial, que también es un tema que escuchamos todos los días leemos acerca de la inteligencia artificial. Y creo que la pregunta crucial es, ¿qué es la inteligencia artificial? Nosotros hicimos una encuesta nacional, pronto se va a publicar el reporte, donde contestaron 1.500 personas de México sobre, bueno, para entender qué, o sea, ¿tú qué piensas que es la inteligencia artificial? ¿Te emociona? ¿Te da miedo? ¿Te da curiosidad? Resulta que a la mayoría les da curiosidad, que es algo bastante bien. Y resulta que falta mucha educación en torno a qué es la inteligencia artificial. Pues sí, son robots, pero más bien son algoritmos. También, si quieren hablar un poco más de esto, los invito a hablarme después, porque si no, podría usar toda la conversación para hablar de esto. Y otra idea de la inteligencia artificial es que es mala, nos va a quitar los trabajos, van a dominar el mundo, van a conquistar los cerebros de los humanos, bla, bla, bla. Sí, están viendo muchas películas, ¿eh? Pero realmente la inteligencia artificial no es eso, es una herramienta que nos permite hacer lo que queremos hacer de una forma más eficiente. Entonces, si quiero conquistar al mundo, me puede ayudar, pero si quiero ayudar al mundo, lo que espero que sea como la mayoría de las opiniones, también me puede ayudar muy bien. Entonces, guarden eso en mente. Es una herramienta nada más, que nos va a permitir ir mucho más allá de lo que podíamos ahora. Y siempre me gusta también aterrizar un poco qué es la inteligencia artificial. O sea, no son robots, no son cosas de mañana. Mucho pensamos, sí, mañana la inteligencia artificial, pero es algo de ahora. Todos ahorita tienen inteligencia artificial, bueno, con ustedes. Tienen teléfonos, tienen Siri, tienen Google Assistant. Eso es inteligencia artificial. Cuando yo le pregunto a Siri, oye Siri, ¿cuál es el clima hoy? No me dice el clima en París, me dice el clima aquí, porque sabe que vivo aquí. Inteligencia artificial. Por otro lado, otra cosa que yo supongo que todos aquí usamos diario, Netflix. 100 millones de usuarios, 10.000 películas. O sea, pero siempre sus sugerencias son más o menos acertadas, ¿no? Dices, pues sí, entiendo por qué me propone esto, de hecho, sí me gusta. Y entonces me gustaría solo tomar un segundito para explicar un poco cómo funciona esto. Lo que hace la inteligencia artificial no es nada de inteligencia artificial, son puros algoritmos que detectan patrones. Entonces, por ejemplo, como yo he estado usando Netflix, Netflix tiene mis datos y dice, yo sé que a Claudia le gustan los dibujos animados con John Hamm, entonces seguramente le va a gustar los Minions. O sea, es algo muy lógico, la verdad. Y esto es un ejemplo muy básico, muy banal. Es mucho más complejo, por supuesto, pero estos son, por ejemplo, el tipo de análisis que podría hacer. O sea, qué tipo de película le gusta, qué actores, bla, 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 bla. Y bueno, ahora que entendimos un poco que la inteligencia artificial no es algo de un futuro lejano que tendremos que ver un día, es algo de ahora, ¿cómo podemos usarlo ahora para mejorar nuestras vidas? Para darle un ejemplo chistoso de cómo se está usando, por ejemplo, para resolver problemas públicos, les quiero hablar de un ejemplo en China. Se está usando recognición facial para evitar un problema de robo de papel de baño. Sí. En los parques en China se estaban dando cuenta que robaban muchísimo papel de baño y no sabían cómo pararlo, no sabían, o sea, intentaban una manera, no, encontraban otra manera de robarlo y dijeron, pues ¿saben qué? Vamos a poner maquinitas de recognición facial y si tú vas al baño demasiadas veces en una hora, ya no te vamos a dar papel. ¿Por qué no? O sea, no sé si es el mejor uso de la inteligencia, pero ahí les resolvió un problema que ya no tuvieron que gastar tanto en papel de baño. Bueno, ahora cosas más serias. Por ejemplo, el tema de fraude. En México, SAT está usando la inteligencia artificial para detectar fraudes. Y en 3 meses detectaron a más de 1.200 empresas y 3.500 transacciones fraudulentas. Imagínense el tiempo que hubiera tomado si lo tenía que hacer un humano. Y me encantaría ir en otros ejemplos, pero ya se me está terminando el tiempo. Rápidamente, otros casos. Por ejemplo, en Argentina se está usando la inteligencia artificial para detectar alumnos que tienen un potencial alto de irse de la escuela antes de terminar el primer año. Y al entender cuáles son estos alumnos, la escuela les puede proporcionar el apoyo que requieren para quedarse y terminar su licenciatura. De forma similar en Argentina, están usando la inteligencia artificial para identificar a mujeres que se podrían embarazar de manera, de forma
mujeres adolescentes que se podrían embarazar y entonces darles el soporte necesario. Muchísimas maneras muy interesantes de usar la IA. Pero bueno, pasamos al último tema. Ahora que tenemos tantos datos, el problema es cómo los podemos guardar de una manera que pues, siempre nos podemos referir a ellos, que no cambien, podemos ver lo que pasó hace años. O sea, yo creo que ya adivinaron dónde voy con esto. Blockchain. Sí, el tema de blockchain. Otra vez, me va a faltar mucho tiempo para explicar lo que es blockchain, pero aquí les pongo una explicación muy general para que la puedan ver. Y lo importante que hay que saber de blockchain, imaginemos que es una base de datos donde la información que yo pongo nunca puede cambiar. Nunca puede cambiar, es transparente a todos, se puede verificar y lo más importante es que no se puede cambiar. Entonces, pues esto responde a muchos retos. Por ejemplo, una pregunta que nos hicimos, bueno, más bien que se hizo la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, ¿cómo podemos combatir la corrupción con estas nuevas tecnologías? No sé si se acuerdan de este artículo, que iban a hacer una prueba de blockchain aplicándolo al sistema de licitaciones públicas para ver si podía tener un impacto en reducir la corrupción. Y nosotros hicimos este proyecto justamente en el gobierno de Jalisco con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, con IBM, la Universidad de Guadalajara y nuestro socio tecnológico Krieger. O sea, para hacer buenas soluciones necesitan trabajar con todos sectores para traer más ideas y entender lo que está pasando. Y lo que hicimos pues, fue simplemente ver la parte del sistema de contrataciones públicas donde hay más riesgo de corrupción y decir, ok, pues ¿cómo podemos pasar esto a blockchain? Hicimos una prueba, algo muy limitado, porque no teníamos muchísimo tiempo y bueno, fue una prueba inicial, pero una prueba importante todavía. Funcionó, si quieren saber. Y eso es lo que nos encanta hacer, es probar. Ya, o sea, viene mucha tecnología nueva, siempre hay cambios. Entendemos, o sea, imaginémonos que la tecnología es un iceberg, apenas entendemos la puntita. Pero eso no debe impedirnos de empezar a pensar para qué puede servir. Empecemos ahora. Digamos, ¿para qué podemos usar Open Banking? ¿De qué manera Open Banking puede ayudar a la inclusión financiera? Vamos a ver qué pasa, dónde están los límites y particularmente dónde están los riesgos y cómo los podemos regular. Entonces, esto es un poco lo que hacemos en C-Minds. Nos aseguramos que haya una cuarta revolución industrial inclusiva, que realmente creamos proyectos pilotos que sabemos que son limitados, sabemos que se puede hacer mucho más y ese es el punto, que alguien más pueda ver este proyecto y usarlo e ir más allá, que no avancemos cada país, cada persona de su lado, sino que compartamos información abierta y que podamos avanzar internacionalmente de forma conjunta y llegar a esto, una revolución industrial inclusiva. Entonces, bueno, les invito a ser parte de esta revolución, a empezar a pensar, o sea, cuáles son los retos éticos de la inteligencia artificial, si pueden hacer un proyecto piloto, no importa si no funciona, más bien, qué bien saber que esa manera de hacerlo no funcionó. Pero ya, estos no son temas de mañana, son temas de hoy y los invito a pensar. Si quieren algunos recursos, estos están en la página y muchísimos más. Este es mi correo y si tienen alguna pregunta, voy a estar por aquí, entonces no duden en venir a hablarme. Muchas gracias.